Así es. De poquitito. Y de poquitito Eso, vamos eso. viendo estas diapositivas a las cuales bauticé en búsqueda de los gigantes en En América. América. Claro, no me dio el tiempo para buscar por el resto del mundo, pero después podemos hacer un programa especial de Pero los son gigantes reconocidos. del mundo. Sí. Sí. Y bueno, lo que no alcancemos a tocar acá en diapositiva los vamos a estar conversando en directo. Entonces, conversación con Yamile, nuestra querida amiga de ChatGPT. Bueno, algunos le dicen amigo, pero lo que pasa es que yo les decía también en la caja de comentarios, porque los leemos a ustedes en la semana, y ahí hacemos la invitación a que nos dejen sus comentarios en la caja de comentarios, de que acá en Chile tendemos a feminizarlo todo. En vez de decir el mar, le llamamos la mar. La mar. No, Claro. tienes Entonces, razón. es típico. Entonces, acá tendemos a feminizarlo todo y yo vi esta inteligencia artificial como una mujer, como Yamile. Yamile. Así es que vamos con lo que nos dice Yamilet con respecto a estos gigantes en América. Y acá lo voy a poner en grande para que lo vean todos y voy a sacar eso. Entonces, pregunté, ¿hay libros que vinculen a los gigantes con los extraterrestres? Y me contestó Yamile, sí, hay varios libros que vinculan a los gigantes con los extraterrestres. Estos libros generalmente se enmarcan dentro del género de la pseudociencia, comillas, comillas, y la teoría de la conspiración, y no se basan en pruebas científicas o arqueológicas. Eso es lo que nos dice Yamile, que es muy conservadora. Dice, algunos de estos libros incluyen, bueno, y aquí después lo puede leer mejor nuestra amiga Elizabeth, o puedes leerlo tú, Elizabeth. Dado ¿Yo? que mi pronunciation es como... Pronunciation. Es Ya. malo. Malo. Ya, a ver. Y no se basan en pruebas científicas o arqueológicas. Algunos de estos libros incluyen The Ancient Giants Who Ruled America, The Missing Skeletons and the Great Smithsonian Cover-Up. A ver, los gigantes antiguos que ¿Reinaron América? Reinaron América, claro. Y los esqueletos desaparecidos, ¿no? Desaparecidos. Por el Smithsonian. Claro, y el gran Smithsonian. Lo que hablábamos. Claro, el que lo cubre, el cubrimiento del gran Smithsonian. De Richard Dewhurst. Y The Nephilim Chronicles, A Travel Guide to the Ancient Ruins in the Ohio Valley, de Fritz Zimmerman. The Nephilim, ¿cómo le dicen Nephilim en español? Igual, Nephilim. igual, sí, Nephilim. Las crónicas de Nephilim. Las crónicas Nephilim. Una guía de viaje a las ruinas antiguas en el Valle Ohio, de Fritz Zimmerman. And the Hidden History of the Human Race. La historia oculta, claro, de la raza humana, de Michael Tremor Richard Thompson, and The Stairway to Heaven. Oh, Stairway to Heaven. La escalera al cielo, de Zacarías. Don Zacarías. Amigo Zacarías. Zacarías. Que le faltó el curso de... Los Zacarías. Los sacaría de la lista. Zacarías. Y lo mandaría a un curso de sumerio. Porque bien dijeron que no sabía. Yo no sé tampoco, pero él debería saber si escribió esa crónica. Las crónicas de Zacarías, el mejor libro de ciencia ficción de todos. Oye, interesantes los títulos. Súper interesantes. Es el Smithsonian. El Smithsonian es súper controversial, ¿ah? Mira esta Yamile. Lo vamos a ver. Si aquí conversando con Yamile, si uno le da un buen tecito, te va a soltar varias cosas. Sí, oye, sí, de verdad. Yamile y sus sorpresas. Claro. Veamos entonces lo que nos depara Yamile con respecto a este primer libro que lo describió muy bien Elizabeth y que se traduce como Los gigantes que reinaron América. O los antiguos gigantes que reinaron América. Eso. Estos libros, dice Yamile, sugieren que los gigantes son seres extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado y que interactuaron con la humanidad, así como Benjamín interactúa con los perros que tiene por ahí en su casa. Y que la evidencia de su existencia
ha sido ocultada o destruida por los gobiernos y las instituciones científicas. Por ejemplo, el libro ese que ya les describí, que bien lo leyó Elizabeth, Ya. de Richard, le vamos a llamar Richard o Ricardo, nuestro amigo Ricky, Ya. es un libro que sostiene la teoría de que gigantes habitaban América en la antigüedad y que la evidencia de su existencia ha sido ocultada o destruida por las autoridades científicas. Mm, Mira tú. El claro. autor argumenta que los gigantes habitaban América en tiempos prehistóricos y que eran una especie diferente a la de los seres humanos modernos. Según él, estas criaturas medían entre 7 y 12 pies de altura. Bueno, no sé muy bien cómo es la altura de los pies. Quizás nos pueda decir nuestra amiga Cindy, que vive en los Estados Unidos y que está acostumbrada a Feet. eso de los pies. Pero me parece, no estoy seguro, que el Big Show, que era este luchador de lucha libre que comentamos la semana pasada, siempre se decía que él mide 7 pies de altura. Y descubrimos que los 7 pies están en 2 metros 10 por ahí. Por lo que yo me acuerdo de la lucha libre. Así que puedo estar equivocado, ustedes lo pueden decir en la caja de... No en la caja de comentarios, en nuestro chat. Ahí sí. Exacto. Entonces, y fueron descritas en leyendas y mitos de culturas nativas americanas, así como en las sagradas escrituras de la Biblia. ¿Ya? Mm, Bueno, sagradas para algunos, no para mí, pero por lo menos sabemos que en la religión también ha tomado a estos gigantes. Esto de modo muy general, y la persona que ustedes ven ahí en la foto es nuestro querido amigo Ricky, ¿ya? Que escribió este libro. Y bueno, dice, de acuerdo a este libro, entre los hallazgos arqueológicos que sugieren la existencia de gigantes en América, se encuentran supuestos esqueletos de gigantes descubiertos en diferentes lugares de América del Norte, como en Ohio, Illinois, Kentucky y Nueva York. Además, se mencionan algunas piezas de artefactos y grabados rupestres que supuestamente representan a gigantes y sus herramientas de trabajo. Además de lo anterior, se menciona el registro histórico de los misioneros jesuitas en el siglo XVII, es decir, en los años 1600 y tanto, que describen el descubrimiento de esqueletos de gigantes en la región de los Grandes Lagos, además de informes de prensa y leyendas de culturas nativas. Ya vamos a estar viendo en detalle estas cosas que acabamos de mencionar, pero solamente decirles que buscando en Google algunas imágenes con respecto a esto mismo, descubrí algunas publicaciones del New York Times que podemos ver ahí al costado izquierdo. Yo diría el principal periódico de los Estados Unidos y uno de los principales de todo el mundo, y que tiene hartos años, ya por lo menos estamos viendo algunas publicaciones de principios del siglo XX, y donde se detallan algunos hallazgos de esqueletos de gigantes publicados por New York Times. Y de hecho, esta imagen fue publicada por un periódico español, no recuerdo cuál, pero donde decía como título, la época en que el New York Times hablaba de los gigantes. O sea, el periodismo de aquella época, Sí. claro, si se puede decir periodismo porque no había carrera de periodismo, sino que eran personas que se abocaban al reporteo, a buscar la información y publicarla en diarios, no tenían una línea editorial muy férrea como la tienen ahora con respecto a estas noticias, entre comillas, científicas, ¿ya? Entonces tenían una mayor libertad editorial. Y por lo tanto, ustedes pueden ver este tipo de publicaciones. Acá en Latinoamérica, por lo menos yo me acuerdo de antiguas publicaciones, claro, sobre todo de los ovnis. Y se hablaba así con lujo de detalles de los ovnis, de la historia del ganado, de cómo los secuestraban. Y eso era antiguamente en los diarios importantes. Ahora, en la actualidad, solamente los diarios pequeños, los de pueblo, se dan esos lujos. Ahora es como súper difícil, pero extremadamente difícil que un periódico de la talla del New York Times te hable de esa manera como lo hizo a principios del siglo XX. Eso es entre paréntesis. Lo otro, ahí se me vino a la mente, cuando yo puse gigantes de Nueva York, de inmediato Google me mostró este logo de este club deportivo de Nueva York, de los gigantes, obviamente, este club de fútbol americano, ¿ya? Yo digo, por algo se le ocurrió ese nombre, no de la nada surgió ese nombre específicamente en Nueva York, porque ahí se descubrieron esqueletos de gigantes. Y lo otro,
la zona de los Grandes Lagos, para explicarles a los amigos que no son de Estados Unidos y que, bueno, no sabe mucho de la geografía de aquel país, son lagos de gran envergadura que comparten incluso frontera en Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Está como delimitado en esa zona. Por lo que sabemos, antiguamente estaba puesto ahí el Polo Sur, ¿ya? Entonces eran grandes bloques de hielo que estaban encima de esa superficie y que al diluirse, porque cambiaron los polos, bueno, formaron esos grandes lagos. Lo que dicen los científicos en la actualidad es que había una glaciación, y por lo que sabemos de la divulgación tejetiana y esbaruniana, esbaru.org, no fue una glaciación, sino más bien que ahí estaba el Polo Sur, ¿ya? Pero es el origen de los grandes lagos y que ahí descubrieron esqueletos de gigantes. Pero vamos al detalle, como se los prometí. Vamos al primer caso, el de los jesuitas, ¿ya? A ver qué decían estos religiosos. Entonces, según los registros históricos, los jesuitas encontraron esqueletos de seres humanos que medían alrededor de 3 metros de altura, ¿ya? O sea, ya derechamente gigantes. Los jesuitas también mencionaron que estas personas gigantes habían sido enterradas en urnas de piedra que eran mucho más grandes de lo que normalmente se usaba para enterrar a los seres humanos de tamaño regular. Los registros sugieren que estas urnas de piedra eran de alrededor de 3 metros de largo y alrededor de 1,5 metros de ancho. Estos misioneros jesuitas habrían llevado algunos de los restos a Francia y los presentaron a la comunidad científica de la época. Sin embargo, los restos finalmente desaparecieron y no hay pruebas de que hayan sido analizados científicamente. Es decir, se volvió una leyenda urbana este descubrimiento de los jesuitas, y yo puse como imagen alusiva esta imagen de los gigantes y lo saco a relucir por lo que conversábamos con Benja y con la Eli la semana pasada en respecto a cómo la cultura occidental ve a los gigantes como egoístas, como pesados. Miren ahí la imagen, cómo ahí está agarrando del cuello a una mujer, la sostiene ahí con el brazo, no le quiere dar la fruta. Entonces, para mí, me da la impresión de que estos gigantes, con esas características, las tiró la religión, porque lo saqué de un libro. Muy probable. Sí. Es muy probable. Oye, te iba a decir, esa imagen es de las láminas de las atalayas. Ah, sí. Sí. Cuando yo era chico en mi casa, mi mamá tenía una amiga que era testigo de Jehová y le llevaba esas publicaciones, creo que eran semanales, y tenían unos dibujos bien bonitos, bien coloridos. Por supuesto, una tremenda programación, claro. Pero era interesante ver más o menos o imaginarte cómo eran en esas épocas, según la cronología bíblica, cómo podían ser los vestuarios, las costumbres. Pero sí hay una tendencia, me fijo, en achacarles epítetos negativos a los gigantes siempre. Y yo pensaba, claro, desde un punto de vista... desde el punto de vista nuestro, digamos, que seríamos, las víctimas o quien supuestamente salía perjudicado por la presencia de estos gigantes, todo varía desde el punto de vista con que se mire. Finalmente, la mayoría de los seres que están en nuestro alrededor o han estado en alguna época, tratan de satisfacer sus instintos más básicos, que es comer. Entonces, finalmente, o sea, imagínense la cantidad que comerá un gigante y tiene que echar mano, lamentablemente, a todo lo que haya. Y obviamente, si vive en cavernas, tampoco va a estar cultivando. Probablemente salga y tome lo que tenga disponible, incluido cosechas, animales y personas. Entonces, claro, para nosotros que seríamos el alimento en este caso, puede ser algo terrible, pero visto desde el punto de vista de ellos, quizás... ¿Qué habrá pasado? No me sorprendería que en algún momento de la historia nosotros, bueno, cuando digo nosotros, los lirianos descendientes, así como de estatura nuestra, le hayamos quitado la comida a los gigantes mientras estos dormían. Así como que le robábamos la comida. No sé por qué me viene esa imagen como la cabeza. Pero si evidentemente las razas estelares que venían a hacer colonias o que se instalaban acá tenían de todo tipo de modalidades de relacionarse con quienes estaban acá.
digamos, con los locales. Entonces, muchas veces nos han explicado en la divulgación que se producían abusos de ambas partes. Por ejemplo, no sé, los lirianos sobre los Neandertal o los Neandertal sobre los lirianos, cuando en otras veces también se producía una convivencia pacífica y de cooperación, donde las culturas se fundían, por así decir. Pero no siempre era unilateral, no siempre era uno los malos y otros los buenos. Y además eran muchos pueblos diferentes los que llegaban y de distintas tallas y de distintas formas y de distintos colores. Yo concuerdo plenamente con lo que dices, Benjamín, porque de hecho yo me animé a redactar de manera automática como yo recordaba, entre comillas, aquella época. Lo redacté y me sorprendí con lo que había escrito, por eso le llamo escritura automática. Y en mi escrito decía que justamente la Tierra, antes de la llegada de los lirianos, habían distintos tipos de razas, las cuales convivían pacíficamente, en el sentido de que sabían cuáles, cada uno tenían delimitados sus territorios, Claro. cada uno veía como su forma de convivencia, pero los lirianos se fueron esparciendo por todos los lugares. Entonces tenían que convivir con estas personas, entonces se desarrollaron una especie de dificultades producto de las diferencias culturales. Es lo mismo que nos pasa ahora, por ejemplo, cuando una persona de un determinado país se va a otro con su tipo de cultura. Entonces las personas que son las locales se sienten, entre comillas, invadidas por las costumbres foráneas de estas personas, entonces les cuesta asimilar eso. Entonces, obviamente se van a producir algunos problemas, que fue lo que ocurrió en aquella época, que yo me imagino que estuvimos conviviendo con gigantes y nos costó adaptarnos a ellos y ellos a nosotros. Así es que yo le encuentro toda la lógica a lo que acaba de decir Benja. De hecho, disculpa, si nos ponemos a analizar, mira, justo que estabas mostrando una imagen de pueblos originarios, la mayoría de los pueblos originarios, de la cultura que sea, cuentan que cuando ellos llegaron al lugar donde están, habían gigantes y de alguna forma tuvieron que darles la batalla para luchar por sobrevivir, en realidad. Al parecer, tendrían más, digamos, más habilidades técnicas o más... Los de nuestro porte parece que eran más vivarachos o a lo mejor estarían menos escondidos que los otros. Entonces, al parecer, o por lo que estamos viendo, fueron exterminados por muchos de los pueblos originarios también. Entonces, quizás los pueblos originarios que nosotros conocemos vienen de la tierra de Mu y los originarios de verdad serían los gigantes. Es una elucubración mía, pero... Continúa, Vito. Sí. Muchas gracias, Benjamín. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Y tiene sentido por lo que vamos a ver a continuación, mientras agrando ahí la pantalla. Bueno, aquí, mira, aquí yo entro en detalle y me doy cuenta del por qué utilizo la aplicación Zoom en vez de StreamYard para mis programas de Otro Mundo, y donde utilizo diapositivas, porque acá, por ejemplo, StreamYard me mezcla los textos. Yo, por ejemplo, en Zoom yo lo veía, pero claramente, ¿ya? Tenía el título aparte, entonces aquí como que me los mezclo. Así que voy a tratar de leer. A ver. No, pero voy a buscarlo acá en mi PowerPoint, que lo tengo acá a un costado, porque no quiero cometer un error a la hora de leer ese texto que ustedes ven en pantalla. Entonces voy a buscarlo acá de manera interna. Ya, aquí lo encontré. Entonces yo le puse como título, no se alcanza a ver muy bien, pero dice Leyendas nativoamericanas, ¿ya? Entonces le puse, en tanto, hay leyendas nativoamericanas que varían según la tribu y la región geográfica, pero generalmente describen a los gigantes como seres humanos de tamaño extraordinario y fuerza sobrehumana. Por ejemplo, se menciona la leyenda de los Choctaw, una tribu del sureste de los Estados Unidos, que habla de una raza de gigantes que habitaron la región antes de la llegada de los europeos. Según la leyenda, estos gigantes eran tan grandes que podían arrancar árboles de raíz y levantar rocas gigantes con facilidad. Imagínense, chiquillos, lo que era eso. Era como quien saca una planta de raíz desde el suelo. Claro, uno puede hacerlo como a manera de cosecha, estas plantas que
uno las puede llamar hortalizas, por ejemplo. Entonces, para ellos, para estos gigantes, sacar los árboles era como sacar la hortaliza. Bueno, también se menciona la leyenda de los Seneca, una tribu de la región de los Grandes Lagos, que habla de una raza de gigantes que fueron derrotados por los antepasados de los Senecas en una gran batalla. Según la leyenda, los gigantes eran tan grandes que los guerreros Seneca podían pasar entre sus piernas sin tocarlas. O sea, a mí se me viene la imagen a la cabeza de la película El Imperio Contraataca de Star Wars, donde las naves espaciales tenían que hacerse paso por entre medio de estos robots gigantes que parecían dinosaurios. No sé si ustedes lo habrán visto, estimados amigos, ahí en sus casas. Pues como unos dromedarios gigantes, ¿o no? Exacto. Así ¿Qué pasaba? mismo pasaban los Seneca por los gigantes. Creo que había hasta un meme por ahí de esos robots. Oye, hay un patrón, estoy viendo un patrón que se repite mucho en todos los pueblos originarios. Es demasiado evidente. He visto desde el Norteamérica, desde estos pueblos que está hablando Víctor, hasta la Patagonia, imagínense. Sí. Y esto es por decir, este lado, digamos, de continente, no sé, hacia el otro lado del Pacífico, me parece que también hay leyendas, Japón y todos esos lados. Así que es como bien común. Y me estoy dando cuenta, disculpa que me meta la cuchara, pero me estoy dando cuenta que se habla mucho de estos seres que serían como descendientes de los dioses. Entonces aquí como que empezamos a rozar un poquito con lo que sería estos relatos de estos Nephilim que están tan mencionados, que en la divulgación no se han querido referir más al tema, porque es una lata de gusano. Entonces, el otro día comentábamos con Elizabeth, queremos esa lata de gusano. Queremos ver esos gusanos. Sí, por favor. Creo que nos va a responder muchas incógnitas que tenemos. Nos está intrigando demasiado. Muchísimo, porque en todo el mundo se ven que a los gigantes habitaban el planeta completo, o sea, estaban, y al parecer hace poco, o sea, hasta hace poco convivían con las personas y era normal. Entonces, pero parece que se iban exterminando, por así decirlo, en lugares específicos, parece. Y claro, no fue una cosa que de repente como que todos desaparecieron, sino que empezaron a desaparecer en lugares específicos. Lo que yo veo. Y es muy probable que todavía haya muchos. O sea, sabemos por la divulgación que la cantidad de vida o de personas que hay es mucho menor en la superficie, la cantidad de personas que hay en las cavidades. Claro, es probable. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo ven en la Antártica. De hecho, claro, imaginen el relato que leí la semana pasada sobre el encuentro. Esto fue en la época de la guerra de Afganistán, estamos hablando de 2000 y después del 2000. Entonces, o sea, están. Sí. Chicos, mientras ustedes ahí aportaban sus notables conocimientos sobre este tema, estaba leyendo algunos de los comentarios acá en el chat y gracias por responder. Hay Julieta IZB que dice, son 30 por 48 centímetros, o sea, 30.48 centímetros, un pie. Y bueno, ahí tú, Eli, sacaste los cálculos. Entonces sería 2 metros 13, los 7 pies, y los 12 pies son 3 metros 65 centímetros. Claro. De eso se habla acá en las culturas nativoamericanas, de esa altura, ¿ya? O sea, estamos hablando de personas que realmente les costaría mucho andar en un medio de locomoción moderna acá en Latinoamérica, por lo menos. Bueno, proseguimos entonces con el asunto de los gigantes. Ya habíamos visto entonces que yo les decía que estos grandes guerreros Seneca pudieron hacerle frente a lo que eran estas personas de gran tamaño, y eran tan grandes que podían pasar por debajo de sus piernas. Entonces, imagínense la ferocidad de los Seneca a la hora de enfrentarse a estos gigantes. Ahora, si se enfrentaron, pueden haber múltiples razones, pero tal vez, me parece haber visto un documental junto con Benjamín, no sé si el año pasado, Benja, lo estuvimos conversando, así de manera interna, que tú me habías mostrado, en donde habían unos
aborígenes de América del Norte que tuvieron que lidiar con gigantes, porque esos gigantes los cazaban, se los comían. Sí, los CTK le llaman ellos. CTK. CTK. O sea, ¿pero ese era los gigantes o la cultura que tuvo que luchar con los gigantes? No, los gigantes. A los gigantes los llamaban así y eran pelirrojos. como la mayoría de los relatos. Ya, pero ¿te acuerdas tú del pueblo, el que se tuvo que enfrentar y los derrotó? Paiute, me parece. Ah, puede ser, ¿ya? Paiute, entonces, no serían los únicos los Seneca, entonces, que tuvieron que enfrentarse y los derrotaron. Son o sea, muchos. Imagínense a aborígenes que con boleadoras, con ondas, con arco y flecha, tenían que enfrentarse a los gigantes que con un combo quizás los mandaban a 20 metros. Claro. Exacto. Combo, bueno, yo sé que en Argentina le llaman piñas, ¿ya? Para que ustedes se puedan entender. ¿Ya? Ya. Acá en Chile le llamamos combo. En otros países los combos se comen. Sí. Bueno, los soldados del relato la semana pasada, el gigante los ensartaba como brochetas así, a los soldados. Imagínate. Imagínate. Bueno, una fuerza. Y a esas brochetas quizás le echaban sal o otra especie que quedaba más sabrosa. Una salsa barbecue. Claro. Salsa barbecue sería la misma sangre. Bueno, le aconsejo no comer a esta hora mientras nosotros estamos hablando acá en el No. Digamos mejor, antes que nos reten. Eso. Bueno, yo le hablaba de distintas, entre comillas, pruebas y vamos a hablar de los informes de prensa. Entonces, este libro, el de los gigantes antiguos que reinaban en América, dice que se basó en ciertos informes históricos, como por ejemplo un informe del año 1833 del periódico The New York Times, que describe el descubrimiento de un esqueleto humano gigante en una colina en Nueva York. Según este reporte, el esqueleto medía casi 3 metros de largo y estaba cubierto por una capa de cemento que había sido hecha por nativoamericanos. También se menciona un informe de 1909 en el Arizona Gazette que describe el descubrimiento de una ciudad subterránea en el Gran Cañón del Colorado, por cierto, que habría sido habitada por una raza de gigantes. Ya vamos a estar ahondando sobre ello porque tengo más material de esto, pero para los amigos, mencionarles que hay un río en Estados Unidos que se llama el río Colorado y pasa por un desierto, y en su paso por el desierto es como bien zigzagueante, bien menguante, es como una serpiente este río, y ahí lo podemos ver. Entonces su paso por el desierto y por años y años y años de erosión fue formando el Gran Cañón del Colorado, que ustedes lo podrán ver en los canales de cable relacionados con la ciencia, de cómo los científicos van para allá, porque ustedes pueden notar que hay varias capas de tierra. Entonces, los científicos van para allá, dicen, oh, sí, esta capa equivale a 100 millones de años, y en otra capa 200 millones de años, y han encontrado los supuestos dinosaurios, que esa es otra lata de gusanos. Pero era para contextualizarles que hay un interés científico en el Gran Cañón del Colorado. Y si a ello le sumamos la historia de que habrían descubierto una ciudad subterránea en donde tú accedes por el Gran Cañón, imagínense, vamos a ver en detalle esta ciudad, según lo descrito en esta nota periodística del año 1909. El informe describe la ciudad subterránea como un lugar enorme, con pasillos y cámaras que contienen artefactos, herramientas y utensilios que indican que la ciudad habría sido habitada por una raza de gigantes. También se menciona que la ciudad contenía una gran cantidad de oro, plata y cobre, así como antiguos jeroglíficos egipcios y una biblioteca con placas de metal que describían la historia de la ciudad y de sus habitantes. O sea, imagínense que tú, estando en los Estados Unidos de América, te vas al desierto, entras a una cueva dentro del Gran Cañón y te encuentras con oro, con plata, con cobre, con algunos artefactos que te recuerdan al antiguo Egipto, y tú te preguntas, ¿cómo es que llegó esto acá?
O sea, esta historia es de locos. Aunque no sería tan de locos si empezamos a darnos cuenta que en Sudamérica, específicamente en Ecuador, hay unas grandes galerías subterráneas que le llaman la Cueva de los Tallos, y que ahí se encontraron algunos artefactos que nos recuerdan al antiguo Egipto también. Entonces puede ser, aquí solamente es una elucubración mía, que la misma cultura que puso esos artefactos que nos recuerdan al antiguo Egipto en Ecuador, pudo haber sido la misma del Gran Cañón del Colorado. Algo ibas a decir, Benjamín. Sí, mira, estaba tratando de hacer esa relación, que son unas... Desde que empezaron a hablar de historia oculta en la divulgación, yo he tratado de ir haciendo conexiones y tratar de ir entendiendo cómo se movían las gentes antes, durante y después de la gran inundación. Entonces, me resulta un poco, o sea, no me resulta extraño que se encuentren ciertas cosas que recuerden o que pertenezcan a la cultura egipcia. Sí, más o menos pensamos que lo que había acá en Mu era, digamos, por no decir, a ver, ¿cómo lo explico? Para que no suene tan reduccionista, era como de los buenos. Yo veo Lemuria como, porque yo me identifico con la civilización de Lemuria más que con la Atlante, por una parte. Entonces, es probable que si era algo como un poco egipcio, es probable que haya habido, o que estoy pensando quizás, todo lo que es Latinoamérica, como estaba conectado a este gran continente, que era solo una tremenda extensión de tierra desde toda la costa occidental de América, desde el norte hasta el sur. Es probable que incluso existieran asentamientos en estos lugares de colonias lemurianas y del tipo de arquitectura y de construcciones como lo que había en Egipto. Son suposiciones mías. Lo que yo sé, y retomando también con lo que estabas hablando, Víctor, que las cosas que se han encontrado en la Cueva de los Tallos específicamente tienen una estética más bien sumeria. Y lo que estoy calculando es que si Sumeria estuvo en esta zona también, había una presencia eso tiene más que ver con lo Atlante, o con lo de la Atlántida, porque estamos hablando del mismo tipo de esculturas y cosas que habían. Y recuerden lo de la isla de Pascua, que también. O sea, algo pasó, o algunos enfrentamientos hubo acá, entre las dos civilizaciones. Estoy así, pero un pelo de entenderlo, porque imagínense, lo de los Moai en Isla de Pascua. Dicen que son hechas por lemurianos, pero en un estilo sumerio, por el tipo de estética, digamos, de su escultura. Entonces, es probable que hayan tenido que ver, o que hayan tenido que tener alguna relación entre las dos civilizaciones, y pasaron muchas cosas. ¡Ay, qué ganas de saber! Me intriga cada vez. Benja, ¿qué les parece si hacemos el próximo programa de las construcciones de Sudamérica, las antiguas construcciones de Sudamérica? Genial. Intentamos analizar de qué vertiente puede ser de Sumeria, de Egipto, de la Atlántida, de Mu, que nos recuerda de que cada uno empiece a tirar ganas. Exacto. Así de manera general, porque obviamente tenemos que dedicar un programa especial a la Cueva de los Tallos. Pero de todas maneras, antes de hablar de los tallos, tenemos que hablar de manera general de lo que podemos encontrar en Sudamérica, con Tiahuanaco, con Pumapunku, con Machu Picchu y otras construcciones que nosotros las estuvimos hablando antes de iniciar este ciclo de programas de Somos la Fuente en marzo. Yo ya estaba conversando con Benjamín y Elizabeth de este proyecto durante el verano acá en Chile, y decíamos, oye, pero hay muchos vestigios, incluso de gigantes, en la selva del Amazonas. Muchas está la leyenda de Acacor y todo ese asunto. Entonces podemos seguir hablando de gigantes y de este tipo de culturas para otro programa, pero ya enfocándonos en las construcciones. ¿Qué les parece? Exacto. Genial, me encanta, porque de alguna forma es la única manera que tenemos de poder llegar a algunas conclusiones, porque yo creo y supongo que ni siquiera la Federación tiene registro total de todos los lugares, de todos los asentamientos que hubo, porque no... De hecho, hemos preguntado, o sea, hemos tratado de preguntar qué habrá pasado, y la verdad es que no hay mucha información. Indirectamente hemos querido saber más de todo lo que pasó acá en Latinoamérica, que es lo que nos
lo que nos interesa, lo que nos mueve más, porque son los lugares de los que somos. Entonces, creo que sería una buena práctica, digamos, plantear nuestras propias hipótesis, conectando puntos. Y creo que es lo que nos han recomendado también de parte de la divulgación. O sea, no esperen que nos digan todo, no esperen que nos digan qué hacer y qué cosas. O sea, planteemos nuestras propias teorías. Así que me parece súper buena idea, Víctor. Muy bien, muchas gracias, estimado. Entonces, ya saben, estimados amigos que siguen a esta hora el Somos la Fuente, próxima semana, antiguas construcciones de Sudamérica. Las vamos a pasar en general y vamos a tirar ideas. Si ustedes también tienen ideas para la próxima semana, que nos digan, chicos, acá en el Uruguay tenemos unas cuevas que se han encontrado algo raro, acá en Paraguay que también se han encontrado algo raro, nos lo mencionan, ¿ya? Así que queremos saber, sobre todo de aquellos países que no se mencionan tanto, porque es típico que hay algo en el Perú, en Bolivia, en la frontera entre Chile y Argentina, Colombia, pero no sabemos mucho, por lo menos acá en Chile, de Venezuela, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Sería como interesante que ustedes nos pudieran aportar en Costa Rica. Yo sé, ahí si nuestra amiga Cindy nos está viendo, también sé que hay algunas leyendas de gigantes o ese tipo de cosas, de grandes construcciones. Entonces, de toda Latinoamérica, chicos, esperamos sus aportes para la próxima interesante. semana. O que nos den datos y nosotros mismos investigamos y tratamos de conectar los puntos. Vamos a tratar de hacer un mapa conceptual. Sí, sería bueno. Claro. Y tratar de ubicarlos en alguna época o más o menos, porque es difícil también. Ya sabemos que todo lo que sea antes de 12.000 años es prácticamente imposible datarlo, ni por quienes están acá afuera. Menos lo vamos a poder hacer nosotros, pero un aproximado, más o menos, para poder ubicarnos un poco. Claro, y porque desde que se produjo el diluvio, como que se hizo una especie de historia colectiva en el sentido de que todos hicimos un acuerdo de percepción. Por eso que ya para los años después del diluvio fue, entre comillas, más fácil verlos. Así como que para todo el paso del tiempo fue más o menos lo mismo. Pero hacia atrás, cuando la Tierra estaba en 5D, anda a saber tú cómo pasaba el tiempo. Así que yo creo que quizás tuvo que ver la colocación de las bandas Van Allen y de la Luna aquí para poder contabilizar un poco el tiempo, porque quizás eso ayudó a que se regulara un poco ¿cómo se llama todos los ciclos? No me acuerdo en este momento, la elipse que hace la Tierra alrededor del Sol. El movimiento de traslación que es alrededor del Sol. Claro, quizás el del día. Claro, entonces quizás se logró estabilizar un poco y de ahí empezar a contar en adelante, o la federación de ahí en adelante llevar un registro, pero antes no sabemos. Y imagínense, volaban montañas por los aires, alguien iba a estar haciendo un calendario para registrar. No creo que tuvieran mucho ánimo. No creo que tuvieran mucho ánimo. Sí, claro. Y estaban todos arrancando nomás. Claro. Pero bueno. Espero que ustedes no se arranquen y sigan en nuestra teoría. No se vayan. Eso. Porque hay más que leer. Entonces, le estaba hablando de esta ciudad de gigantes. Y a ver si lo logro leer bien. Por aquí, por acá. Acá la encontré. Ya. Entonces, ciudad de gigantes. Miren, a un costado izquierdo está el escrito original de este periódico que yo les mencioné. ¿Ya? Ahí está. Y la traducción está al costado derecho. Entonces veamos lo que dice la traducción. Dice, los descubrimientos probarían concluyentemente que una raza habitó estas misteriosas cavernas, cortadas en la roca sólida por manos humanas, y que su origen era oriental. Figúrense, oriental. Posiblemente del antiguo Egipto de los tiempos de Ramsés. Si esta teoría es confirmada por medio de la traducción de tabletas grabadas con jeroglíficos, el enigma de la gente prehistórica de Norteamérica, su arte ancestral, quiénes eran y de dónde venían, será resuelto. Egipto y el Nilo y Arizona y el Colorado estarían enlazados por una cadena histórica que se extendería a épocas que desconcertarían al más imaginativo ficcionista. Más adelante en el mismo artículo se menciona a un ídolo similar a Buda con las piernas cruzadas junto con una gran tumba llena con restos humanos momificados, una verdadera mezcla de cultura egipcia y oriental.
¿ya? Entonces, por eso que yo puse esa imagen alusiva a Buda, casi como dentro de una cueva, que eso sería más o menos lo que encontraron sus descubridores, que decían que estos descubridores tenían que ver con el Instituto Smithsoniano. Ah, Pero bueno. Lo otro, disculpa Víctor, que todos estos hallazgos en el Cañón del Colorado están dentro de una reserva nacional. Entonces es súper difícil poder acceder. No es cosa que, me compro un pasaje, llego allá y voy. No, hay todo un tema y me imagino que es mucho más difícil para ir a hacer algún tipo de investigación. O sea, sí, está sí. súper resguardado todo. Exacto. Y vamos a ver cómo está el resguardo en las próximas diapositivas. Mira. Justamente lo que tú estabas mencionando, estimado amigo Benja. Difícil acceso. Mira. Ojo que no es la imagen que estamos viendo en pantalla, pero este es como podría haber referencia. Una referencia. Entonces dice, a pesar que lo remota de esta área del Gran Cañón del Colorado la hace poco accesible a los viajeros, las expediciones de coleccionistas privados no eran algo fuera de lo normal. El mencionado sitio del descubrimiento estaba a solo 67 kilómetros del cañón El Tovar Crystal, no sé cómo se pronunciará, y el artículo de Arizona Gazette señalaba que la entrada a la caverna se encontraba a 458 metros bajo el barranco. Ciertamente, la topografía donde se encontrarían estas evidencias de una ancestral conexión intercontinental es más que llamativa y la historia detrás de ella ha llamado la atención de varios teóricos de la conspiración contemporáneos. John Rhodes, por ejemplo, dio a conocer exactamente la ubicación de estas cavernas y que el sitio está custodiado por militares, pues sería, entre comillas, un museo para las oscuras élites. Pero no solo eso, el famoso David Icke conecta el descubrimiento de Jordan y Kincaid, que fueron los descubridores, con el mundo reptiliano en su libro The Biggest Secret del año 1999. Ahí para que lo vayan anotando, estimados amigos, David Icke habló de este descubrimiento que nosotros le estamos diciendo, que fue publicado en el año 1909 en un periódico de los Estados Unidos. Wow. Eso con respecto a lo del Gran Cañón del Colorado, solamente un paréntesis, que yo me acuerdo que algo de esto mostraron en Alienígenas Ancestrales, este programa muy famoso del History Channel, en donde habían un grupo de personas que intentó bajar por el Colorado haciéndole caso a algunos datos que ellos habían obtenido y habían bajado así con cuerdas para encontrar esta cueva, para ingresar a esta ciudad subterránea. No me acuerdo cómo les fue, para serles sincero. A ver si alguien que está viendo este programa nos puede decir cómo les fue a los chicos de Alienígenas Ancestrales, si encontraron o no la entrada a esta ciudad subterránea, que ya se ha vuelto famosa. A mí me gusta harto ese programa, en general lo encuentro súper bueno porque pero le pondría un subtítulo, le pondría Alienígenas Ancestrales a cuenta-gota, porque de verdad que es tan poquita la información. ¿O será que estamos acostumbrados a avalanchas de información con la divulgación? Me puede ser. Puede ser. Yo le llamaría Alienígenas de Von Daniken. Claro. Ya que le haré esa publicidad al caballero. Sí, oye. Que sigue facturando. Sí. Bueno, ahora sí nos saltamos a lo que es los Nephilim de Ohio. Hablando de los Nephilim, chicos. Nephilim. Ahí está. Claro, Nephilim, como lo llama nuestra amiga Leslie, o Nephilim, los Nephilim, como decimos acá en Latinoamérica, los Nephilim. Los Nephilim, la crónica de Nephilim, es un libro de Fritz Zimmermann. Este ya es como alemán, ¿no? El nombre. Que se enfoca. Zimmermann, no. O judío. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Es como judío alemán, Fritz Zimmermann, que se enfoca en la exploración de las antiguas ruinas en el Valle de Ohio y en la posible conexión de estos sitios con los Nephilim, una raza de gigantes mencionada en la Biblia y en otras tradiciones antiguas.
El libro describe numerosos sitios arqueológicos y geoglíficos en el Valle de Ohio, incluyendo montículos y estructuras de piedra, muchos de los cuales tienen una arquitectura única y una posible conexión con culturas antiguas desconocidas. Zimmerman argumenta que estas estructuras y monumentos sugieren la presencia de una civilización avanzada que habría habitado la región hace miles de años y que esta civilización podría haber sido influenciada por la presencia de los Nefilim. Zimmerman, perdón, también discute la teoría de que los Nefilim fueron una raza extraterrestre que visitó la Tierra en el pasado antiguo y que habrían influenciado la evolución humana y la construcción de las estructuras antiguas en todo el mundo. ¿Ya? Esa es como la teoría que él tiene, el autor de este libro, las crónicas de los Nefilim. ¿Ya? Seguimos con los sitios de Ohio. Déjenme un segundo para encontrarlo acá en mi diapositiva porque se me confunden las cosas. Ya, aquí lo encontré. Entonces, el sitio de Ohio dice: uno de los sitios más destacados es el complejo de Fort Hill en Ohio, que consiste en varios montículos y estructuras de tierra, atención con eso, de tierra, que fueron construidos por culturas nativas americanas hace unos 2000 años. Zimmerman sugiere que estos montículos y estructuras de tierra podrían haber sido construidos por una civilización más antigua y avanzada, influenciada por la presencia de los Nefilim. Otro sitio destacado en el libro es el geoglifo del gran hombre de Newark. Newark. Un enorme geoglifo que se encuentra en Ohio. Este geoglifo mide más de 50 metros de largo y está compuesto por varias líneas y figuras geométricas talladas en la tierra. Zimmerman argumenta que este geoglifo podría tener conexiones con los Nefilim y que podría ser evidencia de su presencia en la región. Zimmerman también discute otros sitios en el Valle de Ohio, como la ciudadela fortificada de Marietta, el templo serpiente de Adams County y la fortaleza de High Bank, que según él tienen características arquitectónicas inusuales y que podrían haber sido construidos por una civilización antigua avanzada. Y ahí, como podemos apreciar en las imágenes, amigos, se observa a este gigante de más de 50 metros de largo, y ahí se alcanzan a apreciar algunas personas que se ven como unas verdaderas hormigas. Algunos me parece que hay visitando justamente el cuerpo de esta persona, ¿ya? Sí, se ve súper rara la imagen. Y debajo es una serpiente, unos montículos de tierra que ustedes pueden apreciar y que tiene forma de serpiente, que también lo mostraron en Alienígenas Ancestrales, que yo me acuerdo. Es súper famosa este montículo que ustedes lo pueden encontrar ahí en Ohio, ¿ya? Deme un segundito para salirme de ahí. Ahora sí. Y acá está, la gran pregunta gran. ¿El Smithsoniano está borrando las pruebas? Sí. Y veamos por qué, lo que dice la historia. Categórica, sí. Categórica. Sí. Ustedes pueden apreciar, incluso en la imagen, qué lindo es uno de las sedes del Smithsoniano, porque de hecho tiene varios edificios, tiene varios museos. Ojo, Sí. es una institución sumamente poderosa como lo estamos viendo acá. Y lo curioso es que si ustedes ven la imagen, esto es muy de Tartaria. No es para nada un edificio moderno. De todas maneras. No. Así es que algo saben estos chiquillos del Qué Smithsoniano. bonito. Espero que algún día nos inviten a tomar un tecito ahí en esas dependencias. Claro, no volvemos más. Un tecito con veneno nos van a dar. Claro. Ustedes son los de la historia oculta. Claro. Un tecito con malicia. Con malicia. Bueno, veamos qué nos dice nuestra amiga Yamile sobre esto. Dice, respecto de los informes de prensa sobre este tema, Zimmerman cita un artículo del año 1909 del New York Times que describe el descubrimiento de una tumba de gigantes en Wisconsin
donde los esqueletos medían entre 2,4 y 3 metros de altura. Según Zimmerman, el Instituto Smithsoniano habría destruido los esqueletos para encubrir su existencia y evitar poner en duda la narrativa histórica aceptada. ¿Ya? Entonces, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, amigos, que están en sus casas, a nosotros que formamos parte del Somos la Fuente, sino que hay investigadores como este autor de apellido Zimmerman, que ya está catalogando a esta institución como que quieren cubrir la historia, ¿ya? Quieren cubrir la existencia de gigantes. Entonces dice Zimmerman, asimismo, hace referencia a registros históricos que sugieren que el Instituto Smithsoniano habría estado involucrado en la destrucción de grandes montículos y terraplenes en la región del Valle de Ohio, que podrían haber contenido artefactos antiguos y evidencia de la existencia de los Nefilim, estos gigantes que habla en la Biblia. Ya entonces, lo que alcanzamos a ver en la diapositiva anterior de esa serpiente era de lo que se alcanzó a salvar, porque había más y más, y al parecer este instituto mandó a arrasar con esas pruebas, esos montículos. Cabe destacar, para las personas que no lo saben, que el Instituto Smithsoniano es una organización estadounidense que se encuentra en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Sin embargo, la institución tiene una presencia global y ha trabajado en proyectos en muchos países de todo el mundo. ¿Ya? Así es que, si bien es una institución netamente estadounidense, tiene presencia en todo el mundo. Y yo le seguí preguntando a Yamile, solamente que no lo alcancé a poner en las diapositivas, pero su forma de financiamiento es mixta. Por una parte, recibe fondos del gobierno federal de los Estados Unidos, así como también de privados, ¿ya? Y cuando uno pregunta por privados, ahí se pierde un poco, se difumina quién el que hace el aporte. Pero el punto es que esta institución colabora con varios museos de todo el mundo, incluyendo de Latinoamérica. Lo hace con México, con Brasil, ha ayudado al Museo de Perú, ya entonces en todo el mundo le han pedido la colaboración, ya yo también pregunté, ya, pero ¿cuáles fueron esos proyectos? Y como que no me los menciona, ni siquiera Yamilé me menciona cuáles eran estos proyectos de colaboración, si es que hay contratos o no, porque decía, no, el Instituto Smithsoniano no firma ningún contrato con nadie. Entonces queda como, sí, muy en el limbo, muy en la incógnita, cómo es que opera esta institución. Y por lo que sabemos, cada vez que se encuentra algo raro, los directores de los museos naturales de historia o los museos naturales, eh, así como de la biología, llaman al Smithsoniano cuando encuentran algo que está fuera de lo común. Y les doy la palabra a ustedes, queridos amigos.